Mi esposa puso los papeles de divorcio sobre la mesa y dijo, acepta a mi amante o terminamos. Firmé sin pensar, ella se arrepintió al instante. Nunca pensé que terminaría firmando unos papeles de divorcio sin hacer una sola pregunta. Si alguien me hubiera dicho eso unos años atrás, me habría reído. Habría dicho que el matrimonio consiste en superar las dificultades, en hablar las cosas, en ceder cuando es necesario. Durante mucho tiempo viví convencido de que esa era la forma correcta de mantener una relación. Ahora entiendo que existe una enorme diferencia entre ceder por amor y desaparecer poco a poco para satisfacer a otra persona. Mi nombre es Miguel. Tengo 33 años y, hasta hace unos días, llevaba 2 años casado con mi esposa, Merari. Antes de casarnos, ella era completamente distinta. No era una mujer perfecta, nadie lo es, pero era cariñosa, atenta y siempre parecía valorar cualquier detalle que yo hiciera por ella. Si salíamos a caminar, era feliz con un café barato y una conversación larga. Si le regalaba una carta escrita a mano, la guardaba como si fuera un tesoro. Era la clase de mujer que me hacía pensar que había tenido mucha suerte. Mis amigos decían que hacíamos una buena pareja. Mi madre también estaba encantada con ella. Y, siendo sincero, yo estaba profundamente enamorado. Después de la boda comenzaron pequeños cambios que en aquel momento decidí ignorar. Al principio fueron cosas insignificantes. Empezó a decidir siempre dónde comer. Después decidió cómo debía vestir. Más adelante criticó a algunos de mis amigos porque, según ella, no estaban a mi nivel. Luego comenzó a molestarse cuando visitaba a mi madre con demasiada frecuencia. Cada cambio parecía pequeño por separado. Pero todos juntos terminaron convirtiendo mi vida en algo completamente diferente. Siempre encontraba una explicación para justificar su comportamiento. Está estresada. Ha tenido una mala semana. Solo necesita apoyo. Esa era la historia que me repetía constantemente. Mi problema era que fui educado para evitar los conflictos. Mi padre falleció cuando yo era adolescente y mi madre tuvo que criarme prácticamente sola. Ella siempre decía la misma frase. Miguel, una discusión nunca deja ganadores. Si puedes evitarla, hazlo. Es mejor ceder que destruir una relación. Crecí creyendo esas palabras. Con el tiempo las convertí en una regla de vida. Si un compañero de trabajo quería cambiar un turno, aceptaba. Si alguien se equivocaba y yo podía resolverlo sin discutir, lo hacía. Y dentro del matrimonio ocurrió exactamente lo mismo. Cada vez que Merari quería algo, yo terminaba diciendo que sí. Aunque no estuviera de acuerdo. Aunque me incomodara. Aunque me hiciera sentir mal. Pensaba que eso era amar. Hoy sé que simplemente no sabía poner límites. Durante nuestro primer año de matrimonio todavía existían momentos felices. Salíamos algunos fines de semana. Veíamos películas. Planeábamos viajes. Reíamos. Pero poco a poco esos momentos fueron desapareciendo. Ella comenzó a dar por sentado que yo siempre estaría disponible. Si quería salir con sus amigas, yo debía cancelar cualquier plan. Si necesitaba dinero para comprar algo, esperaba que yo dijera que sí. Si llegaba de mal humor, toda la casa debía adaptarse a su estado de ánimo. Jamás levantó la voz de inmediato. No. Era mucho más sutil. Usaba el silencio. Las miradas. Los comentarios disfrazados de bromas. De verdad eres demasiado sensible. Siempre exageras. No entiendo por qué haces tanto drama. Al principio dudaba de mí mismo. Pensaba que quizá tenía razón. Después empecé a pedir perdón incluso cuando no sabía exactamente qué había hecho mal. Era más fácil. Pedir disculpas terminaba antes la discusión. Ella sonreía. Yo respiraba tranquilo. Y todo volvía a empezar unos días después. Un ejemplo muy sencillo ocurrió cuando compré un sofá para la sala. Habíamos hablado del tema durante semanas. Elegí uno dentro de nuestro presupuesto. Cuando llegó a la casa, ella apenas lo miró. ¿Eso compraste? Sí, pensé que era el que habíamos visto.
Ella cruzó los brazos. Yo quería otro. Pero ese costaba casi el doble. Entonces debiste trabajar más. Recuerdo haber sentido un nudo en el estómago. No porque fuera el sofá, sino porque ni siquiera intentó agradecer el esfuerzo. Trabajé horas extra durante casi un mes para poder pagarlo. Al final terminé vendiendo ese sofá con pérdida para comprar el modelo que ella quería. Ni siquiera protesté. Simplemente lo hice. Así era nuestra relación. Cada vez que ella quería algo, encontraba la forma de conseguirlo. Y yo siempre era quien cedía. Con el paso de los meses comenzó a compararme con otros hombres. El esposo de mi amiga le regaló un viaje. El novio de mi prima acaba de cambiar de automóvil. Hay hombres mucho más ambiciosos. Nunca decía directamente que yo era un fracaso. Pero tampoco hacía falta. El mensaje era bastante claro. Yo jamás era suficiente. Trabajaba como supervisor administrativo en una empresa mediana. No ganaba una fortuna, pero teníamos una vida estable. Pagábamos nuestras cuentas puntualmente. No teníamos deudas importantes. Podíamos ahorrar un poco cada mes. Para mí eso era suficiente. Para ella no. Siempre quería más. Un automóvil mejor. Una casa más grande. Vacaciones más costosas. Ropa de marca. Todo era una competencia con alguien. Yo solo quería tranquilidad. Ella quería aparentar una vida perfecta. Los últimos 4 meses fueron especialmente extraños. Comenzó a salir con mucha más frecuencia. Decía que tenía reuniones con amigas. Cursos. Eventos del trabajo. Cenas. No sospechaba una infidelidad. La verdad es que jamás fui una persona celosa. Confiaba completamente en ella. Mi preocupación era otra. Notaba que ya no existía ningún interés por nuestro matrimonio. Cuando hablábamos, respondía con monosílabos. Si intentaba abrazarla, se apartaba con cualquier excusa. Si proponía hacer algo juntos, siempre estaba ocupada. Sentía que vivíamos como dos desconocidos compartiendo la misma casa. Una noche intenté hablar seriamente. «Merari, ¿está pasando algo?» Ella siguió mirando su teléfono. ¿Cómo qué? Nos siento distantes. Estás imaginando cosas. Solo quiero saber si hice algo. Suspiró con evidente fastidio. Miguel, no todo gira alrededor de ti. Ahí terminó la conversación. Como siempre. Me quedé pensando durante horas. Repasé cada momento de los últimos meses intentando encontrar algún error mío. No encontré ninguno. Pero aún así terminé convenciéndome de que debía esforzarme más. Compré flores. Preparé una cena. Reservé un fin de semana fuera de la ciudad. Ella canceló el viaje 2 días antes. Tengo otros planes. ¿Qué planes? No tengo que darte explicaciones por todo. Perdí el dinero de la reservación. No dije absolutamente nada. Solo asentí. Hoy me avergüenza reconocerlo. No porque intentara salvar mi matrimonio, sino porque había dejado de respetarme. Había normalizado situaciones que jamás debieron parecer normales. Lo peor era que ni siquiera discutíamos. Simplemente aceptaba todo. Mis compañeros comenzaron a notarlo. Uno de ellos me preguntó durante el almuerzo. «Miguel, ¿todo está bien en tu casa?» Respondí automáticamente. Sí, claro. Mintiendo. Incluso a mí mismo. Las últimas 2 semanas antes de que todo explotara fueron diferentes. Merari parecía demasiado segura de sí misma. Sonreía más. Pasaba mucho tiempo escribiendo mensajes. Incluso empezó a tararear canciones mientras cocinaba, algo que llevaba meses sin hacer. Pensé que quizá las cosas estaban mejorando. Qué equivocado estaba. El día que todo ocurrió era un jueves. Había salido temprano del trabajo porque terminé varios pendientes antes de lo previsto. Compré pan para la cena y pasé por una pastelería porque recordé que a Merari le gustaba un pastel de limón.
Quería sorprenderla. Era un detalle sencillo. Cuando llegué a casa, vi su automóvil estacionado. Entré sonriendo. ¿Merari? Ya llegué. No respondió. Escuché ruido en el comedor. Al acercarme la vi sentada frente a la mesa. No estaba usando el teléfono. No estaba viendo televisión. Simplemente permanecía sentada, con las manos cruzadas y una expresión completamente seria. Frente a ella había una carpeta color azul. Muy ordenada. Demasiado ordenada. Sentí una incomodidad inmediata. Dejé la bolsa del pan sobre la cocina y caminé lentamente hacia el comedor. ¿Ocurrió algo? Ella levantó la mirada. No parecía triste. Tampoco enojada. Parecía alguien que había ensayado una conversación muchas veces antes de decirla. Sin responder, deslizó lentamente la carpeta sobre la mesa hasta dejarla frente a mí. Bajé la vista. Lo primero que vi fue un encabezado escrito en letras grandes. Solicitud de divorcio. Por un instante pensé que se trataba de una broma de muy mal gusto. La miré esperando que sonriera. Pero su expresión permanecía completamente seria. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Todavía no entendía por qué esos papeles estaban frente a mí. Y mucho menos imaginaba la condición que Merari estaba a punto de imponer. Me quedé mirando aquellos documentos durante varios segundos. Sentía que mi cabeza estaba completamente vacía. No era capaz de procesar lo que tenía frente a mí. Finalmente levanté la vista. ¿Qué significa esto? Merari apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos como si estuviera a punto de tener una conversación de negocios. No había tristeza en su rostro. Tampoco culpa. Solo una seguridad que jamás le había visto. Significa que estoy cansada de esta vida. No respondí. Ella continuó. Miguel, ya no eres suficiente. La frase cayó con una tranquilidad que dolía más que un grito. ¿Cómo que no soy suficiente? Soltó una pequeña risa de desprecio. ¿De verdad quieres que sea sincera? Asentí lentamente. Pensé que, por fin, tendríamos una conversación honesta. Me equivoqué. No eres suficiente económicamente. Sentí un nudo en el estómago. No eres suficiente como esposo. Bajé la mirada. Y tampoco eres suficiente en la intimidad. Aquellas palabras me golpearon con más fuerza de la que esperaba. No porque creyera que todo era perfecto, sino porque jamás me había dicho algo parecido. Durante 2 años nunca expresó una sola queja. Nunca pidió hablar sobre nuestra relación de pareja. Nunca intentó solucionar nada. Simplemente esperó ese momento para lanzar cada una de esas frases como si llevara meses ensayándolas. Merari. Ella levantó una mano. Todavía no termino. Guardé silencio. Siempre has sido demasiado conformista. Nunca aspiras a más. Nunca peleas por nada. Nunca impones respeto. Siempre dices que sí. Siempre bajas la cabeza. Cada frase era más dura que la anterior. Pareces un hombre sin carácter. No respondí. Ella siguió caminando alrededor de la mesa mientras hablaba. Mírate. Trabajas, llegas a casa, haces lo mismo todos los días y crees que eso es suficiente. Pensé que construir una vida estable era suficiente. Pues pensaste mal. Su respuesta fue inmediata. Yo no quiero un hombre mediocre. Quiero un hombre que me haga sentir admiración. Quiero a alguien con ambición. Con personalidad. Con autoridad. No alguien que pide permiso hasta para respirar. Apreté los labios. No quería discutir. No porque tuviera miedo, sino porque cada palabra confirmaba algo que llevaba tiempo sospechando. Ella ya no me respetaba. Quizá hacía mucho tiempo que había dejado de hacerlo. Merari volvió a sentarse. Su expresión seguía siendo de absoluta superioridad. He intentado darte oportunidades. He esperado que cambiaras. Pero simplemente no puedes. No respondí. Ella tomó la carpeta y la abrió.
Sacó algunos documentos más. Los acomodó cuidadosamente. Parecía haber preparado aquella escena con muchísimo tiempo de anticipación. Entonces dijo una frase que terminó de romper cualquier duda que pudiera quedarme. Este tema ya lo hablé con Raúl. Fruncí el ceño. ¿Raúl? Solo conocía a un Raúl relacionado con ella. El gerente de la empresa donde trabajaba. Nunca había tenido motivos para desconfiar de él. Pensé que quizá era un abogado. O un jefe que conocía su situación. ¿Qué tiene que ver él? Merari me miró directamente a los ojos. Y respondió con una tranquilidad escalofriante. Raúl es mi amante. Sentí que el tiempo se detenía. No dije nada. No podía. Ella continuó hablando como si estuviera comentando el clima. Llevamos casi 2 años juntos. La miré completamente inmóvil. ¿2 años? Ella asintió. Sí. Luego sonrió con una mezcla de burla y satisfacción. Sí, casi el mismo tiempo que llevamos casados. No entendía cómo podía decirlo con tanta naturalidad. ¿Me estás diciendo que prácticamente me has sido infiel desde el inicio del matrimonio? Sí. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Porque desde ese momento dejaste de ser suficiente. Aquellas palabras terminaron de destruir cualquier esperanza de que existiera un malentendido. No era un error. No era un impulso. No era una confesión hecha por culpa. Era una decisión que llevaba sosteniendo durante casi 2 años. Merari volvió a tomar los papeles. Los colocó frente a mí. Después habló con una serenidad que todavía hoy me cuesta creer. Raúl y yo pensamos una solución. La observé en silencio. Quiero que venga a vivir con nosotros. Creí haber escuchado mal. ¿Qué? ¿Escuchaste bien? Su tono seguía siendo completamente serio. Considéralo una ayuda. Yo seguía sin reaccionar. Ella continuó desarrollando aquella idea absurda como si estuviera proponiendo cambiar los muebles de la sala. Así dejarás de ser tan patético. Y yo dejaré de estar de mal humor. Él puede encargarse de las cosas que tú no puedes. Mi respiración se volvió pesada. No sabía si estaba enfadado, sorprendido, o simplemente incapaz de creer que aquella conversación fuera real. Ella dio el golpe final. Más vale que lo aceptes. Hizo una pausa. Me señaló los documentos. Y dijo lentamente, marcando cada palabra. O aceptas a mi amante. Su voz sonó firme. O terminamos. El silencio que siguió fue absoluto. No sentí ganas de discutir. No sentí deseos de convencerla. No tuve la necesidad de preguntarle por qué. Algo dentro de mí simplemente dejó de luchar. Tomé los papeles con calma. Abrí la carpeta. Saqué una pluma que siempre llevaba en el bolsillo de mi camisa. La destapé. Miré el lugar de la firma. Aquí firmo, ¿cierto? Merari sonrió. Era una sonrisa de victoria. Estaba convencida de que iba a ceder otra vez. Como siempre. Bajé la punta de la pluma. Y firmé. La primera hoja. Pasé a la siguiente. También la firmé. Su sonrisa desapareció. Firmé una tercera. Fue entonces cuando escuché su voz, completamente distinta. Espera. No levanté la vista. Continué revisando las páginas. Miguel. Firmé otra. Espera. Su tono ya no era altanero. Era nervioso. Levantó la carpeta intentando detenerme. Yo simplemente aparté su mano con suavidad y seguí buscando el siguiente espacio para firmar. La observé por primera vez desde que había empezado. Su rostro había cambiado por completo. La seguridad había desaparecido. Estaba completamente pálida. Sus labios temblaban. Sus ojos recorrían desesperadamente los documentos. Como si acabara de comprender algo. Miguel, espera un momento. No respondí. Firmé otra hoja. Ella tragó saliva.
Amor. Era la primera vez en toda la conversación que volvía a llamarme así. Hablemos mejor. Seguí escribiendo. Solo fue una sugerencia. No levanté la vista. No tienes que decidir tan rápido. Otra firma. Podemos hablar con calma. Otra firma. Ella empezó a respirar cada vez más rápido. Miguel, mírame. Cerré la carpeta. Guardé la pluma en el bolsillo. Le devolví los documentos. Bueno. Empujé la carpeta hacia ella. Aquí están los papeles. Saqué mi teléfono del bolsillo. Desbloqueé la pantalla. Llamaré a mi abogada para empezar el trámite. Mi voz era completamente tranquila. El tiempo apremia. Ella abrió los ojos con desesperación. ¿Qué? No entiendo. ¿De verdad vas a hacerlo? La miré unos segundos. Tú trajiste los documentos. Sí, pero... No terminó la frase. Comenzó a llorar. Primero fueron unas cuantas lágrimas. Después un llanto descontrolado. Negaba con la cabeza una y otra vez. No. No era así. No quería decir eso. Su respiración era irregular. Las lágrimas caían sin parar. Perdóname. No lo pensé bien. Estaba enojada. Solo quería que reaccionaras. No respondí. Ella rodeó la mesa rápidamente. Se colocó frente a mí. Intentó tomarme las manos. Las retiré con calma. Eso pareció afectarla aún más. Miguel, por favor. No arruines nuestro matrimonio. Aquellas palabras me parecieron irónicas. Hacía apenas unos minutos me había confesado que llevaba casi 2 años con otro hombre. Ahora hablaba de nuestro matrimonio como si acabara de recordar que existía. Se aferró a mi brazo. Por favor. Perdóname. Olvidemos todo. Su llanto se volvió todavía más intenso. Intentó abrazarme. Di un paso hacia atrás. Ella volvió a acercarse. Esta vez buscó besarme desesperadamente, como si un beso pudiera borrar todo lo que acababa de decir. Giré ligeramente el rostro para evitarlo. Sus labios nunca llegaron a tocarme. Merari rompió a llorar con más fuerza. Por favor, amor. No me dejes. No firmes esos papeles. Pero ya era demasiado tarde. No porque existiera una firma sobre unas hojas, sino porque, por primera vez en 2 años, había dejado de ceder. No respondí a ninguno de sus ruegos. Mientras Merari seguía llorando detrás de mí, caminé hacia nuestra habitación. O, mejor dicho, hacia la habitación que hasta ese día habíamos compartido. Escuché sus pasos siguiéndome. Miguel, por favor. Abrí el armario. Tomé una bolsa grande que usábamos para guardar ropa de invierno. La abrí sobre la cama y empecé a doblar sus prendas una por una. Primero los vestidos. Luego las blusas. Después los pantalones. Ella permaneció inmóvil unos segundos, observándome con incredulidad. ¿Qué estás haciendo? Seguí doblando la ropa sin detenerme. Miguel. Metí otra prenda en la bolsa. ¿Qué haces? Finalmente respondí. Para divorciarnos debemos vivir separados. Ella tragó saliva. ¿Qué? Levanté otra pila de ropa. Así que, como esta casa es mía. Cerré la bolsa parcialmente. Tú te vas. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. No. Negó con la cabeza una y otra vez. No puedes hablar en serio. Continué guardando zapatos. Después sus cosméticos. Su secadora de cabello. Su estuche de maquillaje. Todo lo que claramente le pertenecía. Ella se acercó unos pasos. Amor. No levanté la vista. Llama a Raúl. Mi respuesta fue completamente tranquila. Estoy seguro de que estará encantado de ayudarte. Ella comenzó a llorar otra vez. No, amor, por favor. Piénsalo bien.
No contesté. Simplemente seguí llenando otra bolsa. Cada cierre que bajaba sonaba como el final definitivo de nuestro matrimonio. Miguel, por favor. No quería que esto pasara. Estaba confundida. ¿Podemos arreglarlo? No respondí. Ella intentó tomar una de las bolsas. La coloqué a un lado sin brusquedad. Tus cosas estarán listas en unos minutos. No me obligues a llamar a alguien. ¿A quién? Su voz estaba completamente quebrada. ¿A la policía? La miré por primera vez desde que entramos a la habitación. No. Hice una breve pausa. A Raúl. Ella bajó la cabeza. Durante varios segundos no dijo absolutamente nada. Después sacó el teléfono lentamente. Vi cómo dudaba antes de marcar. No alcancé a escuchar toda la conversación. Solo algunas frases. Necesito que vengas. Silencio. No. Silencio otra vez. Solo ven, por favor. Colgó. Los siguientes 20 minutos transcurrieron en completo silencio. Yo terminé de guardar toda su ropa. Después reuní algunos objetos personales que estaban repartidos por la casa. Libros. Accesorios. Algunos recuerdos. Todo quedó cuidadosamente acomodado. No rompí nada. No tiré nada. No grité. Simplemente estaba terminando una etapa de mi vida. Entonces sonó el timbre. Merari levantó la cabeza inmediatamente. Corrió hacia la puerta. Cuando la abrió apareció Raúl. Era exactamente el hombre que había imaginado. El gerente de su empresa. Alto. Bien vestido. Con una expresión de evidente molestia. Entró sin siquiera saludar. Miró las bolsas. Después me miró a mí. ¿Así que tú eres Miguel? Asentí. No tenía nada que decirle. Él soltó una risa burlona. Vaya. Merari me había dicho que eras cobarde. Pero no imaginé que tanto. No respondí. Él dio un paso más cerca. ¿Así resuelves las cosas? ¿Sacando a tu esposa de la casa porque no puedes competir? Continué en silencio. Raúl sonrió con desprecio. Ahora entiendo por qué buscó a alguien más. Merari intentó intervenir. Raúl. Pero él no la escuchó. Siguió acercándose. Eres un fracaso. Ni siquiera fuiste capaz de mantener a tu mujer. Lo observé unos segundos. Luego respondí con la misma calma que había mantenido durante toda la tarde. Y tú eres un simple amante que se conforma con migajas. Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué dijiste? ¿Escuchaste bien? Lo miré fijamente. Pasaste casi 2 años creyendo que habías ganado. Hice una breve pausa. Pero nunca fuiste la primera elección pública de nadie. Solo aceptaste esconderte mientras ella seguía casada. Eso fue suficiente para que perdiera el control. Raúl avanzó rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, me dio un golpe directo en el rostro. Retrocedí un paso por el impacto. Merari gritó. Raúl, no. Él volvió a levantar el puño. No respondí con otro golpe. No intenté pelear. Simplemente saqué mi teléfono del bolsillo. Marqué el número de emergencias. Raúl volvió a empujarme. Mientras la llamada era atendida, hablé con la mayor tranquilidad posible. Buenas tardes. Necesito una patrulla. Acabo de ser agredido dentro de mi domicilio. Di la dirección. Colgué. Raúl todavía estaba furioso. ¿En serio llamaste a la policía? No respondí. Merari comenzó a entrar en pánico. Raúl. Vámonos. Él seguía respirando con dificultad. No pasa nada. Pero sí pasaba. Minutos después llegaron los agentes. Escucharon a cada uno por separado. Observaron las bolsas. Revisaron el lugar. Tomaron fotografías.
También revisaron las cámaras de seguridad que apuntaban hacia la entrada y parte de la sala, donde había quedado registrado el momento en que Raúl me golpeó tras entrar a la casa. Cuando terminaron de recabar la información, los agentes se dirigieron a Raúl. Le informaron que quedaba detenido mientras continuaban las actuaciones correspondientes por la agresión denunciada. Merari comenzó a llorar otra vez. Intentó explicar que todo había sido un malentendido. Los agentes le indicaron que tendría oportunidad de declarar formalmente. Raúl fue trasladado en la patrulla. Antes de subir, me lanzó una última mirada llena de rabia. Yo no respondí. Simplemente cerré la puerta de mi casa cuando los vehículos se alejaron. Esa fue la última vez que vi a ambos juntos. Durante las semanas siguientes todo ocurrió mucho más rápido de lo que imaginaba. Mi abogada presentó la documentación correspondiente. El proceso de divorcio continuó. Ya no había nada que discutir. Merari intentó llamarme en varias ocasiones. Después envió mensajes. Más tarde correos electrónicos. Nunca respondí. Toda comunicación pasó a realizarse por medio de los abogados. Supe por terceras personas que, después de salir de mi casa, se fue a vivir con sus padres. Al parecer, Raúl tampoco podía recibirla en ese momento. Con el tiempo también me enteré de que el proceso penal por la agresión siguió su curso. El caso terminó con una condena por el ataque cometido en mi domicilio, y Raúl tuvo que cumplir una pena de 6 meses de prisión. No sentí satisfacción. Tampoco tristeza. Solo la certeza de que cada persona termina enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Meses después recibí la resolución definitiva. El divorcio era oficial. Firmé el último documento con la misma tranquilidad con la que había firmado aquellos papeles el día que Merari los puso sobre la mesa. La diferencia era que, esta vez, no sentía que estaba perdiendo algo. Sentía que estaba recuperando una parte de mí que había desaparecido durante mucho tiempo. Durante años confundí paciencia con resignación. Confundí amor con obediencia. Y confundí evitar los conflictos con permitir cualquier falta de respeto. Aquella tarde comprendí que una relación solo puede sostenerse cuando existe respeto mutuo. El amor, por sí solo, nunca es suficiente si una de las dos personas cree que puede humillar a la otra sin consecuencias. Merari me dio un ultimátum convencida de que volvería a hacer lo que había hecho durante todo nuestro matrimonio, agachar la cabeza y aceptar. Lo que nunca imaginó fue que la única condición que estaba dispuesto a aceptar ese día era el divorcio. Y, por primera vez en mucho tiempo, esa firma no marcó el final de mi vida. Marcó el comienzo de una mucho mejor.